En este pasaje, en este capítulo 22, cuando el Señor está hablando de que Él tenía un deseo de celebrar esta Pascua, el deseo que tenía el Señor en este caso es porque Él sabía que era la última Pascua que en el caso de Él en lo particular celebraría. La Pascua, ya lo hemos dicho y todos de alguna manera lo entendemos, era lo que los judíos por siglos habían llevado a cabo y siempre era una ordenanza o un mandato de Dios que luego que salieron de Egipto los israelitas, el Señor les hizo ver que debían de transmitir lo que era esta celebración a todas las descendencias, para que cuando esas descendencias que saldrían de los israelitas que salieron de Egipto preguntaran por qué, y luego ellos tenían que expresarles que era la Pascua o la comida del Cordero que se celebró hacía siglos atrás a causa de la liberación que Dios llevó a cabo de los israelitas en Egipto. Dicho de otra manera, era siempre un recordatorio, recordar que ellos habían sido libres, y eso era lo que transmitían los israelitas a todas sus descendencias. Y como decía, esto se llevaba a cabo cada año constantemente. Y luego los israelitas, cuando venían estas fiestas, ellos, si se les había olvidado lo que Dios había hecho por ellos, encronizaban de nuevo. Esta es una de las razones. Encronizaban de nuevo qué es lo que Dios había hecho con ellos. Y cuando el Señor dice que Él estaba deseoso de llevar a cabo esta Pascua, esta comida del Cordero, que es lo que se celebraba siempre, dice, estaba deseoso porque ya no voy a comer más, sino hasta que lo hagamos en el reino. El Señor está viendo el futuro, pero yo quiero detenerme en unos dos aspectos. En el caso del Señor, su deseo era porque sabía que se cerraba un ciclo y entraba a otro ciclo. O dicho de otra manera, ahí era un antes y luego venía un después. ¿En qué sentido? En que se cumplían las escrituras, que en este caso Él era el Cordero perfecto, el Cordero que se inmolaría en esa Pascua, y que Él como judío está participando de esa cena pascual. Pero hay algo, ahí se da un evento tremendo, que luego que Él participa y va a entregar su vida como el Cordero perfecto, en ese preciso momento está la transición. Dicho de otra manera, hasta acá llega lo que son estas figuras de lo que era la celebración de los israelitas con la Pascua, y ahora empieza lo que es otra fase, que es la que continuaba con el caso de la gracia. Dicho de otra manera, la Pascua era recordar, por supuesto, lo que había hecho Dios con los israelitas, pero ahora Él, luego que toma la Pascua, el Cordero, toma otra cena que es ya la cena del nuevo pacto, ya no del Cordero, sino que es una cena que también la hace con pan y vino. Cuando
el Señor dice, bueno, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estás hablando de un simbolismo. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego, en este caso, esta es mi sangre que por vosotros derramo, y es la muestra del nuevo pacto, nuevo espacio, nuevo periodo. Y ahí es donde lo deja establecido el Señor ya en una fase diferente. Terminó lo antiguo y inicia lo nuevo. En este caso, esto nuevo obviamente es para la iglesia. Es el ejercicio o uno de los mandamientos, diríamos, que el Señor establece. Y lo dice Pablo, por ejemplo, en el capítulo número 11 de Corintios. Pablo lo retoma ahí, que hay que hacerlo constantemente mientras el Señor no viene a la tierra. Dicho de otra manera, era la continuidad de la iglesia de estar llevando a cabo lo que era ahora la cena del Señor, ya no la Pascua. Y vamos a ver, la idea es la misma. Cuando el Señor dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, eso fue lo que se llevó a cabo en el sacrificio que se realizó en la cruz. Dicho de otra manera, su cuerpo fue hecho pedazos. Nosotros hemos visto en algunas películas que tiene, diríamos, similitudes, que no es tan exacto como el terrible sufrimiento de lo que fue ese hecho del sacrificio de Cristo. Eso fue terriblemente, y acá el Señor lo simboliza en el pan. Cuando quiebra el pan, le dice, este es mi cuerpo. Y luego lo repartieron entre los discípulos. Acuérdese que el Señor a quien invitó a esta cena fue a sus discípulos. No fue la multitud, fueron exclusivamente sus discípulos. Porque sus discípulos estaban en la atmósfera propicia para hacer esta transición. Por un lado, ellos estaban en comunión con Dios. Obviamente ellos habían pasado sin duda, por supuesto, ya lo que es el bautismo, y sucesivamente estaban en las condiciones, ¿verdad? Y ahí cuando Él parte ese cuerpo y lo reparte, ese pan, y se reparte entre todos, empezaron a comerlo todos. Y esto va a simbolizar mi cuerpo que yo partí por la salvación de ustedes. Y eso es lo que se ha dado, hermanos, cuando nosotros participamos ahora de la cena, que la iglesia tiene 2000 años de estar participando, de estar constantemente llevando a cabo. No dice fechas, no, sino que de acuerdo a como el Señor nos va poniendo, venimos y celebramos esta fiesta solemne. Pero la idea es la misma. Siempre uno, como seres humanos, aun cuando somos el pueblo del Señor, siempre tendemos al descuido espiritual. Los afanes, las angustias, los problemas, las dificultades nos van como alejando de una realidad que en este caso Dios ha hecho por nosotros, que Dios ha dado a su Hijo, partió a su Hijo unigénito, prácticamente diríamos, fue una cosa literal, porque los azotes, yo estaba orando unos días de estos y veía los azotes como arrancaban los pedazos de carne del cuerpo del Señor, porque era terrible ese suplicio en el cual tuvo que pasar el Señor. Ahí se está inmolando el Cordero perfecto. Pero la iglesia tenía que llevar a cabo esto, y decía, es para que
siempre rememoremos lo que ha hecho Dios por nosotros. En el caso de los israelitas era la liberación de Egipto. En el caso de la iglesia es la liberación que Dios ha hecho con nosotros de las cadenas del pecado. Nosotros estábamos en una condición sin salida. Nosotros, como dice Pablo a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Pero vino la gracia y nos saca de las tinieblas a su luz. Pero es fácil que a uno se le vaya como diluyendo, como olvidando lo que ha hecho nada menos Dios por nosotros. Y esa es la razón por la cual uno de los de lo que el Señor pide acá, para rememorar. Entonces es necesario rememorar ese sacrificio, que en este caso pues es el sacrificio de Cristo por nosotros, donde partió su cuerpo y derramó su sangre, que es el nuevo, que es la sangre del nuevo pacto. El viejo pacto ya quedó atrás. En este caso siempre es necesario que recordemos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros o por nosotros. Que volvamos en sí, como diríamos de esa manera, que volvamos, hermanos, a refrescarnos, porque los afanes, como dije hace un momento, las tribulaciones, las angustias y todo lo que lleva implícito esta vida agitada de esta tierra. Pero qué bueno que el Señor, tanto como en el caso de los judíos y en el caso de la iglesia, siempre nos dejó un recordatorio. Y ese recordatorio debe de siempre activarnos de nuevo. Ese cuando yo estaba pensando, cuando vemos y entramos en sí, hermano, porque a muchos se nos va diluyendo, a muchos se nos va olvidando, a muchos nos vamos quedando ya en el tradicionalismo, muchos nos vamos quedando en el cristianismo sin vida, en el cristianismo sin efecto. Nos vamos quedando, dicho de otra manera, entrando a una religiosidad que no sirve para nada y que jamás agradará a Dios. Entonces, en ese caso, para no entrar en esas bases oscuras de una vida que ha sido rescatada por su gracia, es ahí donde viene el recordatorio. Es esa la razón por la cual entonces celebramos nosotros la cena, para saber qué es lo que han hecho. Y eso debe de llevarlo, con lo cual finalizo, eso debe de llevarnos a nosotros siempre a la reflexión. Yo pienso que siempre que participemos de la cena, en este caso del Señor, debe de refrescarnos. Y por ejemplo, si las cosas no andan bien, si las cosas andan en un sentido contrario, que estamos como muy alejados, que esto nos sirva, hermano, como para encronizar de nuevo y decir qué es lo que han hecho por nosotros. Amén. ¿Qué es lo que han hecho el Señor por nuestras vidas? Fíjese que dice Pedro, cuando habla en su primera carta, con esto concluyo, dice, fíjese qué interesante, el Señor dice en su capítulo 2, verso 24, dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Es decir, que todas nuestras maldades y nuestros pecados, Él los cargó, y quien tenía que cargar y pagar por eso éramos nosotros. Entonces está diciendo acá el apóstol Pedro, en la cruz, dice, Él sufrió, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Entonces quiere decir que nosotros siempre, hermanos, siempre es necesario que entremos en sí. Cuando estemos tendientes a irnos en contra irnos en actitudes que no son las que debemos de desarrollar y debemos de practicar, siendo nosotros esos beneficiarios de la gracia, nosotros debemos de recordar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos libró del pecado. Nosotros somos libres. Nosotros somos un pueblo privilegiado. Por lo tanto, que estas celebraciones no
sean sino celebraciones para una vez más activarnos y decir a la verdad lo que Dios ha hecho. Y si hay cosas que corregir, hay que corregirlas. Y si hay cosas que se han hecho mal, es siempre necesario pedir perdón a Dios. Porque dice Juan en su carta, dice: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Necesitamos siempre actualizarnos. Por lo menos a partir de esta celebración, de esta cena, debemos de quedar actualizados, ¿verdad? En conciencia, sensibles, que cuando venga la oferta, cuando venga el desánimo, cuando venga el momento de que siempre se da, que nos vamos alejando, saber qué ha hecho Dios con nosotros. Ya acabamos de participar de la cena. ¿Qué ha hecho? Ahí nos recordamos lo que ha hecho con nosotros. Eso es una de las razones por las cuales, hay muchas otras, por las cuales el Señor dejó, hermanos, establecido estos mandamientos, que en este caso es el bautismo en agua y la celebración de la Santa Cena. Así que vamos a ponernos de pie.